La de Venezuela y Colombia es la frontera de todos y de nadie. 2.219 kilómetros, 7 pasos binacionales oficiales, y en medio de ellos, 192 trochas por donde se mueve hoy una operación de contrabando de tamaño inimaginable. Combustibles, alimentos, medicinas, vacas, materiales de construcción. Con la devaluación del bolívar, todo lo que un venezolano puede vender en Colombia le representa una oportunidad para comprar pan, leche, carne. En Puerto Santander, el lugar donde inicia esta travesía del país, el combustible fluye a chorros. Lo envasan en grandes recipientes conocidos como pimpinas, lo mueven en lanchas y motos por entre ríos y trochas, lo venden casi a la mitad del precio de lo que cuesta un galón en Colombia. En el lado colombiano, el ejército ha incautado en los últimos años contrabando valorado en casi $100 millones, pero se cree que eso es una migaja frente a todo lo que cruzan a diario las organizaciones ilegales. Del lado venezolano parece no existir control alguno. Lo que hay es negocio. El país fue testigo de cómo miembros de la Guardia Nacional Bolivariana se asocian con bandas criminales para extorsionar a quienes pasan desde Colombia con alimentos y otros productos. En medio de esa anarquía, la guerrilla colombiana del ELN controla ríos con armas de largo alcance muchos kilómetros adentro del territorio venezolano. El país es el único medio que, hasta hoy, ha podido documentarlos con imágenes. Sobre el sector de la frontera, el sistema de amenaza persistente que inciden acá en el departamento de Norte de Santander está la estructura del ELN, que es la Comisión de Frontera, la Juan Velasco Porras, que ellos delinquen en la parte norte del departamento sobre el sector de la frontera. Y hay una disputa territorial con el afán de cobrarle vacunas a todos los contrabandistas entre el Clan del Golfo y los Rastrojos. Kilómetros más hacia el norte, la que manda es la banda criminal Los Pelusos, disidentes de la guerrilla del EPL. Son los amos y señores de uno de los pasos ilegales más activos desde que se ordenó el cierre de la frontera en el 2015. Bueno, el Catatumbo hoy por hoy es una zona muy compleja. Ahí encontramos tanto el ELN como los Pelusos, que es una disidencia del EPL, especialmente dedicados al tema del narcotráfico y a cobrar cuotas y extorsiones por temas de contrabando de hidrocarburos, y también a temas del hurto de combustible del oleoducto Caño-Limón-Coveñas, el cual convierten en un producto que se llama pategrillo, que sirve no solamente para ser utilizado de insumo en el narcotráfico, sino también para venderlo como combustible para diferentes automotores. Curiosamente, durante el día es difícil encontrar gasolina en las estaciones de los municipios de Táchira y Zulia, excepto para los contrabandistas. Pero al caer la noche, aparecen los carrotanques o gandolas de PDVSA por estas vías. Son guiados por las llamadas moscas, motos dedicadas a llevar a los conductores hasta los puntos de compra por entre caminos polvorientos donde se acopia el combustible que habrá de transportarse luego a Colombia. Camino a la Alta Guajira, bordeando el Golfo de Venezuela, cada quien tiene la libertad de elegir quién lo extorsiona, si los indígenas guajiros al transitar por sus trochas evadiendo los controles militares o los miembros de la Guardia Nacional Bolivariana. En este recorrido, los militares nos extorsionan una vez, otra vez y unas cuantas más. Y hallamos dramas aterradores, como el de los niños que destruyen sus pulmones extrayendo gasolina de contrabando. Eso es lo que pasa en una frontera donde la que manda es el crimen organizado y donde el contrabando, sin quien lo controle, se está llevando hasta los pájaros del país bolivariano.